Bien, en esta ocasión vamos a hablar un poco de lo que son las cartas náuticas. Como la que tengo acá a mi espalda, colgada en la pizarra. Esta es una de las tantas cartas que usamos los navegantes. En este caso va a abarcar la zona desde San Isidro hacia el puerto de Buenos Aires. La utilizamos muchísimo en los cursos de vela, ya que esa es la zona donde realizamos las prácticas. Pero vamos a hablar en líneas generales de lo que es una carta náutica. Podríamos decir que es un mapa especial o que son mapas especiales que abarcan extensiones de lo que son los ríos, los mares, sus costas, sus islas, y donde vamos a tener un montón de símbolos, de signos que según ellos nos van a marcar diferentes situaciones para el navegante. Podríamos decir que alguna de esas situaciones puede ser la profundidad. Recuerden que siempre la profundidad en una carta náutica es el promedio de bajamares más importantes, estadísticas de los últimos años. También podemos encontrar en la carta náutica el relieve de la costa, el tipo de costa, su fisonomía, y otros tantos datos muy útiles como para el navegante, como pueden ser zona de bancos, bajofondos, restingas, piedras, cascos a piques, canales, ingresos a puerto, edificios importantes que podamos ver desde el agua, como pueden ser estadios, rascacielos, monumentos, todo tipo de faros, balizas y señales que podemos encontrar en la práctica de la navegación van a estar tabulados también en una carta náutica. También podemos encontrar el tipo de fondos en donde vamos a estar navegando, si son fondos de piedra, fondos arcillosos, arenosos, de barro, en fin, vamos a tener muchísimos datos útiles a los cuales podemos recurrir y deberíamos, si somos buenos navegantes, antes de emprender cualquier tipo de navegación. Si yo voy a realizar una travesía náutica, recuerden que el éxito de la misma depende de una buena planificación. En este caso, yo podría empezar a resolver problemas del navegante antes de emprender la partida. En mi casa, tranquilamente, planificando y resolviendo 4 problemas fundamentales del navegante que podemos resolver en la carta. Uno tiene que ver con la profundidad, otro tiene que ver con lo que es la posición, el rumbo y la distancia. La idea es que veamos cada problema de estos de manera individual en clases. A la hora de realizar la travesía, de empezar a planificar, debo buscar la carta adecuada a la zona en donde voy a navegar. Hay un catálogo de cartas en la página oficial del Servicio de Hidrografía Naval. Hay cartas de diferentes escalas. Hay cartas oceánicas, donde son grandes extensiones relevadas en una escala muy pequeña. Estas van de 1 en 5 millones o 1 en 3 millones. Son cartas más bien para hacer navegaciones oceánicas, donde puedo sacar datos como distancias hacia el próximo puerto, pero a la hora de hacer el ingreso al mismo tengo que empezar a buscar a lo mejor cartas más sectorizadas y específicas, como pueden ser las cartas costeras. Esta ya la escala es un poco mayor, es una zona relevada menor, y obviamente pueden ser cartas más acorde para hacer una navegación más detallada. Van de 1 en 300.000 o 1 en 200.000 su escala. Vamos a tener mayor descripción de esa zona y nos va a servir para navegar por el litoral marítimo con muchísima más información. Siguiendo con el tema de cartas náuticas, también podemos encontrar lo que se llaman cuarterones. Es una zona más específica, más pequeña, relevada en la carta, con muchísimos datos útiles, como pueden ser entradas a puerto. A lo mejor puedo conseguir el cuarterón de un puerto específico a donde quiero amarrar,
o de algún pasaje específico en una zona de navegación. Estos son los cuarterones, donde su escala es 1 en 50.000. Como navegante puede ser muchas veces que según la travesía que voy a emprender necesite diferentes cartas, algunas más generales, y a medida que voy llegando a destino ir buscando cartas costeras y cuarterones para hacer un buen arribo a ese puerto. Lo mismo puede ser no solo para llegar, sino también a la hora de salir. Tener un detalle de esa salida del puerto en donde estoy, tener una carta más general para la travesía, y a medida que voy a llegar a otro puerto, tener obviamente carta específica de esa zona para lograr una navegación sin sobresaltos y de manera segura. Bien, una vez que ya tengo la cartografía elegida para realizar la travesía, en ella voy a resolver los 4 problemas fundamentales del navegante. Uno tiene que ver con lo que es el rumbo, otro con la posición, otro es la distancia y la profundidad. Estos son los 4 problemas fundamentales que debemos resolver como navegante. Saber qué rumbo debe llevar mi embarcación para llegar a destino, a medida que voy a navegar, conocer la profundidad de esa zona para no comprometer mi calado y correr riesgo de vararme o encallarme, la distancia que va a recorrer mi embarcación. En base a eso puedo calcular combustible y tiempo que me va a demandar esa travesía. Y un dato fundamental es la posición. A medida que voy navegando, tener herramientas para ir posicionándome geográficamente en donde está mi embarcación.